Para comprender cómo es esa vaina de las reacciones químicas, vamos a utilizar como primer ejemplo la oxidación del magnesio. Voy a utilizar unos guantes de nitrilo. Mi recomendación, asegúrense de que sea de su talla antes de comprarlos. Más adelante van a ver por qué. También vamos a utilizar un crisol y un encendedor. Obviamente no nos puede faltar el protagonista de esta reacción química. Voy a utilizar una laminilla de magnesio metálico. Para hacer este experimento me voy a ayudar con el encendedor y voy a aumentar la temperatura del metal para acelerar la oxidación. Me voy a ayudar con unas pinzas para tubo de ensayo. Estas pinzas no necesariamente se utilizan para hacer calentamientos, pero pues bueno, no tenía nada más en mi casa. ¿Recuerdan que les dije que compraran guantes a su medida? Esta es la razón. Pero bueno, después de un quemoncito y un ligero ajuste en los guantes, procedí de nuevo con el experimento y aquí están los resultados. Esta reacción es tan acelerada que desprende mucha energía y desprende energía en forma de luz y de calor. Esta reacción puede alcanzar una temperatura de hasta 2200 grados centígrados y dentro de la luz que ustedes pueden observar ahí, una parte es luz ultravioleta, entonces pilas con esta reacción porque puede dañar la retina. Como dato curioso, en el siglo XIX esta reacción se utilizaba como flash para sacar fotografías. Obviamente la exposición prolongada a este tipo de luz causaba ceguera. Qué mal sacarse selfies en esa época, ¿no? Aquí podemos observar el producto final, óxido de magnesio. Fíjense que es una sustancia que en apariencia es diferente al oxígeno del aire y al magnesio que teníamos al inicio del experimento. Esto quiere decir que formamos una sustancia totalmente nueva, de la unión del magnesio y del oxígeno, con unas propiedades totalmente diferentes a las sustancias iniciales. Esto es un cambio químico. Las sustancias se pueden unir, pero también se pueden separar. Vamos a ver el agua como ejemplo. La electrólisis es un proceso en el cual yo hago pasar un flujo de electrones a través de una muestra de agua. Lo que vamos a observar es un burbujeo dentro de cada uno de los tubos de ensayo. Este burbujeo me indica que se está formando un gas en cada tubo de ensayo. Estos gases corresponden al hidrógeno y al oxígeno. Podemos concluir entonces que sí es posible separar o dividir el agua en sus elementos hidrógeno y oxígeno. Lo curioso de este experimento es que el volumen de agua que desplaza el hidrógeno es equivalente al doble del volumen de agua que desplaza el oxígeno. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? La respuesta está en las ecuaciones químicas. El agua es una sustancia que tiene propiedades específicas que la diferencian de las demás y aparte de eso está conformada únicamente por moléculas de agua, moléculas de H2O. Si nosotros contáramos con un microscopio potente, o mejor dicho, un microscopio muy potente, podríamos observar las moléculas de agua que se encuentran dentro del vaso. Si el vaso contiene una muestra de agua pura, es decir, que no contenga ninguna otra sustancia, vamos a observar que todas las moléculas son exactamente iguales. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si a esa muestra de agua nosotros le aplicamos el proceso de electrólisis? Es decir, ¿qué pasa si nosotros aplicamos corriente eléctrica a una muestra de agua? Este flujo de electrones ocasiona que cada molécula de agua se descomponga para formar hidrógeno y oxígeno gaseosos. Pero para hacer gases, cada molécula tiene que ser diatómica. Como podemos observar, el hidrógeno cumple con esta condición, tiene 2 átomos, pero el oxígeno únicamente se cuenta con un átomo. Por lo tanto, otra molécula de agua se tiene que descomponer para poder formar 2 moléculas diatómicas de hidrógeno y una molécula diatómica de oxígeno. Es decir, que en la electrólisis del agua se requiere de que 2 moléculas de agua se transformen en una molécula de oxígeno diatómico más 2 moléculas de hidrógeno diatómico. Pero en un vaso con agua no tenemos 1 o 2 moléculas de agua, tenemos millones, trillones de moléculas de agua reaccionando en esa proporción. Cada 2 moléculas de agua se transforman en una molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Los químicos desarrollaron un lenguaje con el cual, a partir de ecuaciones, pueden explicar los procesos de reacción química y las proporciones entre las sustancias que se están transformando. Lo que nosotros podemos observar experimentalmente es que hay unas propiedades iniciales y unas propiedades finales. Esto corresponde a que al inicio de una reacción química tenemos unas sustancias y ellas se transforman en unas sustancias totalmente diferentes que vamos a encontrar al final. Estos cambios en las propiedades y en las sustancias es lo que nosotros denominamos como cambios químicos. A manera de conclusión, podemos establecer que las transformaciones de las sustancias y sus propiedades se conocen como cambios químicos. Ellos se explican por medio de las reacciones químicas y estas se presentan utilizando el lenguaje de la química en las ecuaciones químicas.